Vivirás con nosotros otra vez, dijeron mis padres durante la cena familiar. Solo los dejé hablar. Una semana después, aparecieron, con el coche lleno de mis cosas. Pero no era yo quien los esperaba dentro. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Lucía Hernández. Tengo 32 años y soy gerente de marketing en una empresa de tamaño mediano en Ciudad de México. Llevo una vida que, para muchos, podría pasar desapercibida, un apartamento propio en una zona tranquila, un trabajo estable, una rutina predecible. Pero para mí, esta vida discreta es mi mayor logro. Es mi refugio, construido meticulosamente, pieza a pieza, con el esfuerzo de años y sin deberle nada a nadie. Cada mueble en mi sala, cada libro en mi estantería, la sensación segura de mis llaves al abrir mi propia puerta, todo es un recordatorio constante de mi independencia, ganada a pulso. Mi título universitario, mis primeros trabajos de medio tiempo mientras estudiaba, el sacrificio de cada peso ahorrado para el enganche, todo salió de mí. Sin atajos. Sin ayudas externas. Pero si le preguntas a mi familia, a mis padres Elena y Roberto, o a mi hermano menor, Carlos, es probable que te digan que soy la fría. No es que yo les haya gritado en público, o les haya cerrado la puerta en un momento de necesidad real, o les haya negado un plato de comida. No. Soy la fría porque, después de años, simplemente dejé de ser la solución automática a sus problemas. Dejé de ser la manguera de bomberos que siempre estaba lista para apagar los incendios que ellos mismos iniciaban. En nuestra familia, Carlos siempre fue el centro de atención, el hijo sensible, el genio incomprendido que necesitaba un apoyo especial. Mis padres lo veían con una fe ciega que borraba cualquier rastro de juicio. Y ese apoyo especial casi siempre tenía un costo financiero, un costo que, convenientemente, solía recaer en mí. Carlos perdía trabajos porque el jefe era injusto. Lo echaban de apartamentos porque los compañeros eran envidiosos. Acumulaba deudas porque, bueno, él hacía su mejor esfuerzo, pero la vida era difícil para un espíritu libre, como él. Y mis padres nunca cuestionaban sus excusas. Simplemente se ponían manos a la obra para arreglarlo, y si sus propios recursos no alcanzaban, la mirada se dirigía hacia mí. Eres estable, Lucía. Tienes suerte de poder ayudar. Esa frase, repetida una y otra vez a lo largo de los años, se incrustó en mi mente no como un cumplido, sino como una obligación. Significaba, tú tienes seguridad económica, por lo tanto, es tu deber sacrificarla por nosotros. Ayuda con el pago del coche de Carlos. Ayuda con su alquiler. Ayuda con sus deudas de tarjetas de crédito. Siempre ayuda. Y nunca era un préstamo formal, era una expectativa silenciosa, una dádiva que se exigía con una sonrisa y se recibía como si fuera lo mínimo que una buena hija podía hacer por su amada familia. Las pocas veces que intenté negarme, que balbuceé un no puedo en este momento, o sugerí que tal vez Carlos necesitaba asumir su propia responsabilidad, mis padres reaccionaban con desaprobación. El ambiente se volvía tenso, las sonrisas desaparecían, dando paso a miradas de decepción y culpa. Después no te quejes si la familia no está para ti cuando la necesites, solía decir mi madre con ese tono que te hacía sentir la persona más egoísta del mundo. Aprendí muy pronto que mi valor en esa dinámica familiar no estaba en ser amada por ser Lucía, sino en ser útil por ser la estable. Hubo un momento crucial, hace aproximadamente 5 años, que se quedó grabado en mí como una herida abierta. Estaba en la recta final de mi ahorro para el enganche de mi primer departamento. Había trabajado incansablemente durante años, combinando estudios con trabajos de medio tiempo, privándome de viajes, de lujos, de la espontaneidad de mis 20. Cada peso estaba contado, destinado a ese sueño de tener mi propio espacio. Justo cuando veía la meta cerca, Carlos se metió en un problema legal menor pero costoso que, según mis padres, requería una suma considerable para resolverlo rápidamente y que no afectara su historial. Mis padres, con sus propias finanzas estiradas al máximo por otras ayudas a Carlos, me llamaron. No fue una petición. Fue una demanda. Necesitamos una cantidad para Carlos. Tú tienes tus ahorros. Es por la familia. Sentí que el aire se me iba. Les expliqué mi ahorro, mi sueño de independencia.
Mi madre suspiró, visiblemente molesta. Una casa puedes comprarla después, Lucía. La familia es ahora. Carlos te necesita ahora. Cedí. Como siempre. Les transferí casi todos mis ahorros, la suma que con tanto esfuerzo había reunido. Cuando me confirmaron que habían recibido el dinero, mi madre simplemente dijo por teléfono, gracias, hija. Siempre podemos contar contigo. Eres la columna vertebral de la familia. No hubo una disculpa por mi sueño pospuesto, ni una promesa de reembolso. Solo una reafirmación de mi rol como la que da. Esa noche, en la soledad de mi pequeña habitación alquilada, lloré amargamente. No por el dinero, sino por la dolorosa comprensión de que mi esfuerzo, mi sueño, mi independencia, eran totalmente secundarios y prescindibles frente a la necesidad artificial de mi hermano y la conveniencia de mis padres. Esa fue mi momento de fondo. Algo dentro de mí se resquebrajó irrevocablemente. Una línea, invisible pero indestructible, se trazó en mi interior. A pesar de esa ruptura interna, el patrón de ayuda continuó, aunque mis contribuciones se volvieron menos frecuentes y más difíciles de justificar para ellos. Carlos seguía tropezando. Y ahora, la situación había escalado. Había perdido otro trabajo, esta vez, según él, por culpa de un compañero que le robó sus ideas. Peor aún, lo habían echado del departamento que compartía porque, predeciblemente, no pagaba el alquiler. Estaba endeudado y sin hogar. La solución, en la mente de mis padres, era clara e ineludible: involucrarme a mí. La invitación a la cena familiar llegó con la aparente normalidad de siempre, pero yo sentí la tensión en el aire incluso antes de abrir la puerta de su casa. El olor a mencionar plato tradicional mexicano, chiles rellenos o cochinita pibil o llenaba el ambiente, un aroma que solía ser reconfortante, pero que ahora venía cargado de ansiedad. Me senté a la mesa, notando las miradas entre mis padres y Carlos. Él evitaba mi mirada, jugueteando con su tenedor. La conversación inicial fue trivial, sobre el clima, los vecinos. Pero la tensión era palpable. Lentamente, la plática se dirigió hacia Carlos, sus problemas, su mala suerte. Mis padres defendían su sensibilidad, su espíritu artístico, lamentando que el mundo corporativo no lo entendiera. Mi estómago se apretó con cada palabra. Sabía a dónde se dirigían. Y entonces, llegó. Después de un suspiro exagerado de mi padre, él me miró directamente. Hija, empezó, su voz tejiendo una red de afecto forzado. Hemos estado pensando mucho. La situación de Carlos es difícil, y la casa es grande. Necesitamos unirnos, ser un frente común como familia. Mi madre tomó el relevo, su sonrisa tirante. Sí, Lucía. Además, tú estás sola, pagando alquiler. Es un gasto innecesario. Has sido tan responsable siempre. Hemos decidido que, bueno, que regresarás a vivir con nosotros. La declaración cayó como una bomba en medio de la mesa. No fue una sugerencia. No fue una petición. Fue un veredicto. Vivirás con nosotros otra vez. El descaro me dejó sin aliento. ¿Hemos decidido? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre mi espacio, mi independencia? Después de años de esfuerzo por construir mi propio camino, sentí esa familiar opresión física en el pecho, la misma que me había acompañado en incontables peticiones de ayuda. Sentí como si me hubieran amarrado con alambre de púas, cortando mi respiración. Un nudo ardiente se formó en mi garganta, ahogando cualquier palabra que pudiera haber intentado decir. Los miré. Vi la satisfacción en los ojos de mis padres, la expectativa en la mirada de Carlos, como si ya estuviera calculando los beneficios de mi presencia. Para ellos, era el plan perfecto: yo, la proveedora estable, regresaría a la casa familiar, aportaría mi sueldo para aliviar sus cargas, y ellos recuperarían el control sobre mí y mis recursos. No me vieron como una adulta con una vida propia. Me vieron como una pieza en su tablero de ajedrez, una pieza que podían mover a su antojo para resolver sus problemas. Fue el segundo momento de fondo, tan doloroso como el primero, pero esta vez, la reacción fue diferente. La humillación y la traición no se tradujeron en lágrimas de impotencia. Se transformaron en una rabia helada, controlada. Recordé la noche en que lloré por mi ahorro perdido, la sensación de ser un objeto útil y desechable.
Y esa rabia se solidificó en una determinación inquebrantable. Una fuerza tranquila pero implacable me recorrió. Solo los dejé hablar. Los dejé justificar su decisión con excusas que sonaban a beneficios para mí: estarías cerca de tu familia, te cuidaríamos, ahorrarías mucho dinero. Los dejé hacer planes en voz alta sobre cómo organizarían la casa, qué habitación me darían. Asentí mecánicamente, con la mirada perdida en algún punto más allá de ellos. Mi silencio no era sumisión. Era un arma. Era la calma tensa antes de que yo moviera ficha. Por fuera, era la misma Lucía que siempre cedía. Por dentro, la arquitecta de mi propia liberación estaba tomando el mando. Los días siguientes fueron seriales. Mi teléfono vibraba sin cesar con mensajes de mis padres. Dando por sentado que yo había aceptado. Coordinando detalles de la mudanza. Ignorando mi falta de respuesta explícita a sus planes. Mensajes como: ¿qué empacaste ya, Lucía? Llegamos el sábado con la camioneta a mediodía, ten todo listo, o hemos pensado que los muebles de la sala que no usamos te irían bien, ya le dijimos a Carlos que te ayude a subirlos. Cada mensaje era una microagresión, una confirmación de que mi opinión, mis sentimientos, mi vida, eran irrelevantes para ellos. Su plan era infalible porque, en su universo, yo no tenía derecho a negarme. Pero mientras ellos organizaban mi regreso al redil familiar, yo no estaba ociosa. El nudo en mi estómago se disolvió en una determinación fría y enfocada. No. Más. Nunca más volvería a ser su colchón, su cajera automática, su columna vertebral, que se doblaba bajo el peso de sus irresponsabilidades. El dolor del pasado, el momento de fondo, se convirtió en la energía silenciosa que impulsaba mi acción. Empecé mi investigación discretamente. Busqué en Internet, abogados especialistas en Derecho de Propiedad Ciudad de México, asesoría legal conflictos familiares. Necesitaba a alguien que no solo supiera de leyes, sino que entendiera las complejidades tóxicas de las dinámicas familiares. Encontré el contacto de la licenciada Sofía Ramírez, una abogada con años de experiencia y una reputación de firmeza. Una colega de trabajo me la había recomendado, mencionando que la había ayudado con un complicado asunto de herencia familiar donde también había manipulación. Mi primera reunión en el despacho de la licenciada Ramírez fue un torbellino de emociones. Le conté mi historia, vaciando años de resentimiento, frustración y dolor. Desde las pequeñas ayudas forzadas de la adolescencia hasta el decreto inaceptable en la cena. Lloré un poco, sí, al ponerle nombre a la herida, al sentir la vulnerabilidad de exponer mi historia. Pero ella escuchó con una profesionalidad imperturbable, tomando notas, asintiendo en los momentos clave. Lucía, dijo finalmente, su voz tranquila pero con una firmeza inquebrantable. Usted ha construido su vida, su carrera, su patrimonio, legalmente y por sus propios medios. Este departamento es de su propiedad exclusiva. Usted tiene todo el derecho a vivir donde quiera y con quien quiera. Su familia no tiene ningún derecho legal a imponerle coacción, a decidir por usted ni a intentar usar su propiedad. Lo que están haciendo es una forma de manipulación y control. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma maltrecha. Validaron cada sentimiento, cada queja silenciosa que había tenido durante años. No estaba loca. No era la fría. Era una adulta ejerciendo su derecho fundamental a la autonomía y a la protección de su espacio y bienestar. Le expliqué la fecha de su llegada inminente, su plan de aparecer con el coche lleno de mis cosas. Necesitaba una respuesta contundente, legal, que no diera pie a argumentaciones emocionales. Una confrontación directa con mis padres, sabía, solo degeneraría en gritos, culpa y manipulación. Necesitaba un intermediario. Alguien que hablara el lenguaje de los hechos y la ley. El plan que diseñamos con la licenciada Ramírez era audaz, requería que yo me mantuviera al margen en el momento crítico, pero era la estrategia más limpia y efectiva. Preparé la documentación necesaria, la escritura original de mi apartamento, comprobantes de los pagos de mi hipoteca o simplemente la constancia de que la propiedad está a mi nombre y libre de cargas ajenas. Y aquí, la previsión que tuve años atrás cobró un valor incalculable. Después de la humillación por el ahorro perdido, había decidido que, si iba a seguir ayudando a Carlos por presión familiar, lo haría de una manera que, al menos para mí, quedara registrada. Transferencias bancarias con conceptos claros como préstamo Carlos, alquiler o pago auto Carlos.
Le mostré a la abogada que estas ayudas no eran dádivas sin rastro, sino transacciones específicas que, si bien yo no planeaba reclamar, sí demostraban que no les debía nada en un sentido financiero que justificara una reclamación sobre mi propiedad. La abogada usó esto para preparar un documento formal, una notificación legal que acreditaría mi propiedad, establecería los límites de comunicación y dejaría clara la posición legal. Llegó el sábado. La mañana transcurrió en una tensa calma. Limpié mi apartamento, no como si estuviera empacando para irme, sino con el cuidado de quien protege su santuario. Ordené mis libros, regué mis plantas. Era mi espacio, mi fortaleza, y me negaba a que fuera invadido. Puse música instrumental suave para calmar mis nervios. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido firme. A la hora exacta que esperábamos, escuché el sonido familiar del motor del coche de mi padre en la calle. Luego, portazos. Voces que reconocí al instante, con ese tono de autosuficiencia. Se acercaban por la escalera, el sonido de sus pasos resonando en el silencio de mi apartamento, cada escalón un recordatorio de lo cerca que estaban de invadir mi paz. Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la pura anticipación de la confrontación inminente, de la fuerza contenida de mi propia voluntad. Se detuvieron frente a mi puerta. Silencio. Luego, el timbre. Corto y exigente. Una vez. 2 veces. Insistente. Escuché a mi madre llamarme, Lucía. Ya llegamos. Abre la puerta, no tenemos todo el día. Mi padre llamó, un poco más fuerte y con un matiz de impaciencia. Lucía. Estamos afuera. Baja. No respondí. Estaba en mi habitación, fuera de su vista desde la puerta principal. Sentada en silencio. Respirando. Escuchando. Confiando en el plan. El timbre sonó de nuevo, más largo, con el dedo pegado. Luego, golpes en la puerta. Fuertes. Agresivos. Lucía, deja de hacértela difícil, sabemos que estás ahí. Abre inmediatamente. La voz de mi madre, perdiendo el control. Y entonces, ocurrió. El sonido del pestillo moviéndose. El chirrido ligero de la puerta abriéndose. Pero no fui yo quien abrió la puerta. La licenciada Sofía Ramírez abrió mi puerta. Vestida con un traje sastre impecable, su rostro sereno y profesional, su sola presencia irradiaba una autoridad tranquila. Detrás de ella, se veían mis padres, con sus caras de sorpresa al verla, el coche aparcado en la calle con mis maletas amontonadas en la parte trasera, un testimonio mudo de su arrogancia. Imagino el momento. La expectativa en los rostros de mis padres, esperando encontrarme, quizás con una sonrisa de, bueno, ya estás aquí. Y en lugar de eso, una extraña. Buenas tardes, dijo la abogada, con una voz clara y profesional que cortó el aire como un bisturí. Soy la licenciada Sofía Ramírez, representante legal de la señorita Lucía Hernández. Un silencio atónito. Mis padres, maestros de la manipulación emocional, se encontraron ante una profesional que no respondía a gritos ni a lágrimas. Usted, ¿qué?, balbució mi padre, la confusión en su rostro. Mi madre, siempre más rápida para reaccionar, pasó de la sorpresa a la furia en un instante. ¿Representante legal? ¿De Lucía? ¿Por qué? ¿Y dónde está ella? Este es su apartamento. Venimos a llevarnos sus cosas. La licenciada Ramírez se mantuvo inamovible. La señorita Hernández ya no reside en este domicilio de forma permanente, y no lo hará. Este inmueble es de su propiedad exclusiva y ha sido dispuesto conforme a la voluntad de la señorita Hernández. Hizo una pausa, y les extendió una carpeta. Aquí tienen una copia de la notificación legal que acredita la propiedad de la señorita Hernández y establece que cualquier comunicación futura debe realizarse a través de este despacho. Cualquier intento de ingresar sin autorización será considerado allanamiento de morada. El rostro de mi padre se puso lívido. Mi madre soltó un grito de indignación teñido de desesperación. ¿Pero cómo? ¿Cómo se atreve? Somos su familia. Ella no puede hacernos esto. Contábamos con que viviría aquí. Las relaciones familiares no otorgan derechos legales sobre la propiedad ni la vida de un adulto, respondió la abogada con la misma calma. La señorita Hernández es una adulta legalmente responsable.
Cualquier asunto pendiente, incluyendo supuestas deudas o apoyos, puede ser discutido a través de los canales legales apropiados, para lo cual la señorita Hernández cuenta con documentación que respalda su posición. La mención de la documentación de los pagos pasados fue sutil, pero efectiva. Un recordatorio de que yo no solo había cedido, sino que había sido precavida. Los gritos de mis padres se hicieron más fuertes, intentando pasar, empujando contra la puerta. La licenciada Ramírez mantuvo su postura, bloqueando el paso, su mirada firme. Les pido por última vez que se retiren. De lo contrario, no dudaré en llamar a la policía por intento de allanamiento. Ese fue el quiebre. El momento en que su máscara social, de padres abnegados, se hizo añicos frente a una autoridad externa y la posible vista de los vecinos, que algunos ya se asomaban con curiosidad discreta por sus ventanas. La abogada, tranquila y profesional, era un testigo innegable de su comportamiento prepotente. No sé exactamente cuánto tiempo duró el altercado en la puerta. Solo sé que, eventualmente, escuché el suave clic de la puerta al cerrarse. El ruido cesó. Después de un rato, oí sus voces, aún enfadadas, alejándose, y luego el ruido del coche arrancando bruscamente y yéndose. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la licenciada Ramírez: ya se fueron, Lucía. Todo bien. La notificación entregada. Se les advirtió sobre el allanamiento. Se fueron muy molestos, pero se fueron. Buen trabajo. Respondí con un simple gracias y el emoji de unas manos rezando. Me senté en mi sofá, el corazón aún latiendo rápido, las manos temblorosas. No por miedo, sino por la pura adrenalina y la incredulidad de lo que acababa de suceder. Lo hice. Rompí el ciclo. Cerré la puerta, no solo la de mi apartamento, sino la puerta a años de manipulación y explotación. Las repercusiones no se hicieron esperar. Mi teléfono se inundó con mensajes y llamadas de mis padres. Mensajes de texto llenos de rabia pura, culpabilización, victimización. Eres la peor hija del mundo, después de todo lo que hemos sacrificado por ti y nos dejaste plantados como si fuéramos extraños, no esperes nada de nosotros nunca más, has destruido a la familia con tu egoísmo. También hubo mensajes de Carlos, furioso, echándome la culpa de arruinarlo todo, y de ser una maldita egoísta, que no pensaba en nadie más que en sí misma. Ignoré la mayoría. Los mensajes amenazantes o acusatorios los reenvié a la licenciada Ramírez, quien se encargó de responder formalmente con notificaciones de cese y desistimiento, si era necesario, bloqueos. Luego llegó la campaña de desprestigio en redes sociales. No me etiquetaban directamente, pero publicaban estados y fotos con mensajes pasivo-agresivos sobre el dolor de la ingratitud de los hijos, la tristeza de ver cómo la familia se rompe por el dinero. Amigos en común y otros parientes me reenviaban las capturas de pantalla, a veces con lástima, a veces con indignación por mi parte. Aquí fue donde mis personajes de apoyo, mi verdadera familia elegida, se hicieron presentes. Mi amiga Ana, que siempre escuchó mis lamentos y me animó a establecer límites, publicó un comentario en un post general sobre familia, que decía: a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo es crear distancia con quienes te dañan, sin importar los lazos de sangre. Poner límites no es egoísmo, es salud mental y autorrespeto. Fue un pequeño acto de valentía en un espacio donde mis padres ejercían su máscara social. Es la hermana menor de mi padre, siempre fue un poco la oveja negra de la generación anterior, con un espíritu independiente que chocaba con las expectativas familiares tradicionales. Después del incidente, me llamó. Para mi sorpresa, su tono no era de reproche, sino de admiración contenida. Bravo, Lucía, dijo con una ligera sonrisa en la voz. Era hora. Alguien tenía que hacerlo. Estaba atónita. Creí que se pondría del lado de sus hermanos, manteniendo la unidad familiar por encima de todo. Sé por lo que estás pasando, mija, continuó mi tía con una voz que se volvió más seria. Y quiero que sepas algo. Tus padres, ellos siempre han sido así. Con sus formas. Manipuladores. No es algo nuevo. ¿Sabes por qué mi hermano Roberto y nuestra hermana Carmen terminaron quedándose con la casa de nuestra madre, la abuela, y los demás hermanos recibimos casi nada, a pesar de que mamá quería que se repartiera equitativamente? Porque ellos maniobraron, usaron papeles, se aprovecharon de que yo estaba fuera del país en ese momento. Hicieron promesas que rompieron en cuanto mamá murió.
Usaron la ley para salirse con la suya, lo mismo que ahora critican que hagas tú para protegerte. Siempre ha sido el dinero y el control para ellos, por encima de los sentimientos y la justicia. No eres la primera a la que intentan pisotear para su conveniencia. Esa revelación me golpeó fuerte, pero al mismo tiempo, me dio una extraña sensación de validación y paz. No era un defecto mío, no era que yo hubiera hecho algo terrible para merecer su comportamiento. Era su patrón. Era quienes eran. El twist de la tía Elena no solo expuso una verdad dolorosa sobre el pasado de mi familia, sino que también confirmó que la toxicidad no era una reacción a mi independencia, sino una característica arraigada, una forma de operar que habían perfeccionado a lo largo de los años. Ya no me sentía como un caso aislado, sino como la última persona en una larga lista a la que intentaron someter. Las consecuencias para mis padres y Carlos, aunque no tan catastróficas como ellos temían, fueron muy reales. Sin mi aporte financiero, tuvieron que enfrentar sus propias deudas y las de Carlos. Tuvieron que vender el coche que no podían mantener y Carlos tuvo que buscar un apartamento más pequeño, y sí, conseguir un trabajo estable. Mi acción, que ellos llamaron cruel, los obligó a mirar sus propias irresponsabilidades a la cara. Mi propio camino de sanación fue, y sigue siendo, un proceso. No fue una victoria eufórica y sin cicatrices. Hubo días de profunda tristeza, de duelo por la pérdida de la idea de una familia funcional y amorosa que nunca tuve realmente. Días en los que la culpa intentaba colarse de nuevo, recordándome las frases hirientes que me dijeron. Pero la sensación de libertad prevaleció. La paz que conseguí al poner ese límite es un tesoro invaluable. Aprendí que la columna vertebral de mi vida no era mi capacidad de cargar con el peso de otros, sino mi propia fuerza interior para mantenerme firme y erguida. Aprendí que los límites no son muros para separar, sino líneas sagradas para proteger tu bienestar mental y emocional. Aprendí que la verdad, aunque dolorosa, es la única base sólida para cualquier relación genuina, y que a veces, la relación más importante que necesitas sanar es la que tienes contigo misma. Mi apartamento ahora es más que un simple lugar para vivir. Es el símbolo físico de mi autonomía, de mi resiliencia, de mi victoria silenciosa. Es la puerta de mi libertad. Mi relación con mis padres es mínima, limitada a comunicaciones formales a través de mi abogada si es estrictamente necesario, o quizás un breve y superficial mensaje de texto en un cumpleaños, desprovisto de cualquier emoción real o conexión profunda. Con Carlos, la relación es casi inexistente. Es triste, sí, aceptar esa pérdida. Pero la paz y la autenticidad que he ganado al alejarme del caos tóxico no tienen precio. Elegí mi bienestar y mi salud mental por encima de la expectativa de una familia unida, que en realidad me estaba destruyendo. Y mirando mi vida hoy, sé, con absoluta certeza, que tomé la decisión correcta. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Te resonó en algo? ¿Alguna vez viviste una situación parecida con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Te leo todo.